Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Oliver Solís, soy estudiante de la materia de electrónica de potencia 1 y este video es para hacer una explicación de la práctica número 3 del laboratorio de la misma asignatura impartido por el ingeniero Raúl Intriago. Para esta práctica vamos a realizar un rectificador monofásico de onda completa totalmente controlada, lo cual sería una continuación de la práctica anterior, donde como podemos observar aquí en el circuito que ya se implementó en el video anterior, era un rectificador monofásico de onda completa, pero este era semicontrolado, donde como podemos observar aquí, en nuestra parte rectificadora teníamos dos tristores que controlaban el momento en que se iba a generar el disparo para la rectificación y dos diodos de igual manera para la instrucción de la rectificación. Ahora, para tener una mejor, un mejor control de del circuito, vamos a implementar vamos a intercambiar estos dos diodos de aquí por dos tiristores y adicional a eso, para que no exista el efecto que vamos a visualizar ahora cuando yo al circuito lo convierto completamente inductivo, podemos visualizar cómo llega un punto en que los voltajes, existe una caída de tensión donde los voltajes se vuelven negativos. Entonces, para evitar ese efecto, vamos además a implementar un diodo de paso libre para que no ocurra esto. Entonces, vamos a empezar primero el disco. Y vamos a modificar esto. Listo. Una vez que ya hemos realizado las conexiones, adicional a esto también vamos a necesitar dos generadores de pulso, los cuales van a generar disparo. Ahora voy a copiar directamente los generadores de pulso que tenemos en la parte superior, pero como nosotros vamos a requerir que el disparo de este tiristor sea al mismo tiempo que el tiristor 3, incluso ponerle aquí como tiristor 2 y acá vamos a llamarlo tiristor 4. Entonces nosotros vamos a requerir para poder realizar un correcto control, vamos a requerir que el momento en que se dispare el tiristor 1 sea al mismo tiempo, al mismo momento en que el tiristor 4 se dispare. ¿Para qué? Para que cuando la corriente esté en este sentido, recorra por ese tiristor, avance por acá, y va a volver por el tiristor de acá para completar el circuito. Y cuando se encuentre en su otro ciclo, vamos a observar cómo la corriente va a ir en este sentido, y ahora va a pasar por este tiristor de acá. Entonces, en la práctica tenemos que vamos a requerir que el disparo se haga a los 90 grados, para lo cual lo tenemos aquí, que 1/60 hace referencia al periodo, que son los 360 grados, dividido para 4 para generar el disparo a los 90 grados. Entonces, aquí podemos observar, tenemos el generador de pulso para generar el disparo a los 90 grados, lo conectaremos a este tiristor. Adicional a este, una vez que se genere ese disparo, vamos a requerir que a la mitad del periodo, cuando ya vaya a ocurrir el semiciclo negativo de la fuente, vamos a requerir que se genere el otro disparo. Entonces, por tal motivo, tenemos en este resistor, tenemos que el disparo se va a generar así mismo tenemos los 160 dividido para 4, que hace referencia a los 90 grados,
Pero adicionalmente vamos a sumarle los 180 grados, que va a ser exactamente los 270 grados cuando vamos a querer que se dispare. Entonces, vamos a así mismo, vemos que acá tenemos el generador de pulso, que lo vemos de acá, y lo vamos a conectar a este distor de acá. Listo. Ahora, adicionalmente, nosotros vamos a requerir, vamos a mover este circuito, estos elementos. Como había mencionado al principio, vamos a utilizar un diodo de paso libre para evitar el efecto de la caída de tensión negativa en el instante en que el circuito subcuerdo sea completamente capaz inductivo. Entonces, vamos a requerir corriente. A ver la corriente que va a estar circulando a través de nuestro diodo y a ver la corriente que va a pasar. Vamos a ver cómo funciona, cómo va a estar funcionando esta corriente en el momento cuando esté activado o desactivado el diodo de paso libre. Vamos a llamarle esto como corriente del puente. Esta va a ser mi corriente en la salida. Vamos a agarrar otra etiqueta. Esta va a ser la corriente del diodo. Corriente del diodo. Y vamos a conectar esto acá. Listo, entonces nosotros vamos a requerir, a ver, acá las etiquetas van a ser las mismas, tanto para los voltajes en los diodos. Este va a ser el diodo 4, o el diodo 2. Y este va a ser, poner los símbolos solo para poder modificarlo. Vamos a emitir store 2 y emitir store 4. Listo. Vamos a necesitar dos etiquetas para las corrientes que van a estar en el diodo y la corriente que va a estar en el puente. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer multiplicador con esta etiqueta. Y este vamos a dejarlo para el voltaje de alimentación, voltaje de salida. Y vamos a querer visualizar la corriente a la salida. Y vamos a observar la corriente en el diodo. Y por último vamos a querer visualizar esta corriente del puente.
Como resultado de un espacio con una completa totalmente controlada. Listo. Entonces ya una vez que lo guardamos, vamos a correr. Ahora, y nosotros vamos a poder visualizar cómo eh, el valor de resistencia es de 5 ohmios, el valor de la inductancia es de 10 amperes, sí. La fuente va a ser de 50 voltios, la fuente de alimentación va a ser una fuente monofásica de 220 RMS y va a estar una frecuencia de 60 Hz. Ahora, guardamos y mandamos a correr. Ahora podemos observar cómo, primero que nada, aquí podemos observar cómo al inicio nunca, nunca vamos a, al principio no vemos el voltaje de la salida, que es en el primer gráfico vamos a ver el voltaje de la salida y el voltaje de alimentación. En el segundo gráfico vamos a ver la corriente en la salida, la corriente en el diodo y en el último vamos a ver la corriente en la fuente. Entonces, nosotros podemos observar cómo al inicio de nuestra simulación el voltaje en la salida va a ser aproximadamente los 50 voltios, que hace referencia justamente a la fuente, a la FEM que tenemos. Ahora, una vez que vemos que se genera el disparo, vemos que cuando se genera el disparo, en el momento que se genera el disparo, observamos cómo la corriente se acerca a cero, pero de igual manera se mantiene todavía dentro de valores positivos, justamente por acción del diodo de Pascal. Adicional a esto, si nosotros queremos visualizar el disparo sería aproximadamente a los 4.0832 segundos. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a observar que se está generando el disparo en la corriente nasoil. Está generando el disparo en el director. Entonces podemos observar cómo nuestro voltaje se mantiene positivo. Primero se mantiene, está en cero. Una vez que se genera el disparo, nuestro voltaje sube y comienza a disminuir hasta que inicia el siguiente ciclo. Como ya había mencionado, vemos que no se hace valores negativos justamente por acción del diodo de paso libre. Y vemos cómo incluso la fuente comienza a funcionar. Y una vez que se genera el segundo disparo, asimismo comienza a funcionar. Adicional a esto, podemos observar cómo, mientras no se genera el disparo, la corriente es aproximadamente cero. La corriente es aproximadamente cero, es mínima, pero una vez que genera el disparo, se vuelve máxima hasta que comienza a decaer, solamente hasta un momento en que vuelve a ser aproximadamente cero, esperando el siguiente ciclo donde se va a generar el segundo disparo. Sería el primero a los 90 grados y el segundo a los 270 grados. Asimismo, en este momento, como ven en la tercera gráfica, el funcionamiento del diodo.
del diodo de paso libre. Primero está sin funcionar porque no hay, la corriente no está en el sentido en el que se accione. Una vez que vemos, vemos justamente en el momento cuando la corriente, el voltaje se va a hacer cero, cuando la corriente comienza a disminuir, entonces podemos observar cómo la corriente en el diodo en ese momento se activa y comienza a caer hasta el momento en que el voltaje vuelve a ser cero. El voltaje en la salida vuelve a ser aproximadamente cero y ya simplemente comienza a hacer la medición del voltaje debido a la fe. Y por último tenemos lo que es el voltaje la corriente en el puente. Así, mientras no se genera el disparo, la corriente es cero, pero una vez que se genera el disparo es máxima. Y podemos observar cómo justamente en el momento en que se acciona el diodo, esta decae totalmente hasta aproximadamente cero. Y así se mantiene hasta que se genera el siguiente disparo. Entonces, eso sería lo que es referente a la práctica número 3 del rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado.